¿Qué dificultad ves la mujer al emprender versus el hombre? No veo grandes dificultades. Si tú tienes un proyecto claro, si tú tienes determinación para trabajar, tienes claro que la vida te va a sorprender muchas veces y que yendo con tu mejor versión vas a conseguir muy buenos resultados, no creo que haya una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. ¿Por qué tomaste el camino de emprender en vez de trabajar para otro? Porque yo me di cuenta que yo no quería jefes. Yo sabía cuándo entraba, pero no cuándo salía. ¿El talento se nace con él o se hace? Hay una mezcla de todo. Creo que podemos tener una cierta predisposición a ello, pero si no lo desarrollamos y no lo entrenamos no sirve de nada. Y creo que hay muchas veces que si tú identificas que hay algo que se te puede dar bien y te pones a entrenarlo, al final yo creo que la clave es práctica, 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 práctica. ¿Qué habilidad debe desarrollar una persona que quiere desarrollar su comunicación? Para mí creo que es estratégico la observación. Me parece además mucho más relevante aquello que no te están diciendo que aquello que te están diciendo. Para mí, un líder es una sola palabra: servicio. El líder está al servicio de las necesidades de su equipo, pero no al servicio de sus caprichos. Por eso para mí es importante que un líder, ¿qué sabes de ti como líder? Creo que muchas veces los equipos no son conscientes de que a veces haciendo muy poquito pueden llegar a hacer grandes cosas. Nuestra carencia comunicativa está en que no nos conocemos. No me conozco lo suficiente como para saber lo que transmito. No me conozco lo suficiente como para saber el impacto que puede generar mi comunicación no verbal en los demás. Me parece que la mejor estrategia es vender sin vender. No es esa llamada de ¿quieres comprarme esto? Sino yo puedo ir ofreciéndote algo que a lo mejor puedo cubrir yo, pero mi intención no es cubrir. Cuando Maca, ¿cómo defines el talento? Bueno, pues el talento para mí es aquello que haces de manera sencilla, que parece que no te cuesta y que es algo que para ti no tiene valor, pero que el resto lo valora muchísimo. Yo si algo definiría de talento, saliéndome de todo lo que es ortodoxo, en una definición de talento sería eso: aquello que se me da bien, que yo no valoro precisamente porque se me da muy bien y lo hago con mucha facilidad, pero que desde fuera lo ven como algo que es muy valioso en mí. Bien, el talento, ¿qué importancia tiene en el éxito de un emprendedor? Bueno, yo creo que es estratégico. Si tú tienes facilidad para algo, lo haces de una manera natural, sientes que has nacido para ello, yo creo que es algo muy sencillo. Y es algo que al final hace que tú lo que haces lo hagas con agrado, lo hagas con motivación, lo hagas con ilusión y encima sabes que los resultados son buenos. Entonces, para mí creo que es la esencia. Yo creo que si todas las personas identificásemos cuál es nuestro talento esencial, cuál es nuestra conexión con esa vocación que al final es lo que tú vas a conseguir monetizar a través de tu proyecto, creo que es ideal, porque es donde el emprendedor se va a sentir en plenas facultades y se va a sentir con todo un camino por recorrer y además ilusionante. Uh-huh. ¿Y el talento se nace con él o se hace? Pues mira, yo creo que hay una mezcla de todo. Creo que podemos tener una cierta predisposición a ello, pero si no lo desarrollamos y no lo entrenamos no sirve de nada. Y creo que hay muchas veces que si tú identificas que hay algo que se te puede dar bien y te pones a entrenarlo, al final yo creo que la clave es práctica, 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 práctica. O sea, si tú consigues entrenarlo, ese talento le vas a dar valor, lo vas a conseguir desarrollar y lo vas a poner de manifiesto para una contribución al mundo. Pero si tú algo que se te da bien nunca más lo dejas, o sea, nunca más lo cultivas, nunca más lo pones en marcha, es algo que se queda ahí y es un don que tú no sabes aprovechar. Porque yo creo que los talentos son dones al final, ¿no? Son regalos que hemos recibido que los deberíamos poner al servicio de otros y que muchas veces, pues por falta de, o bien de autoconocimiento y de darnos cuenta de que eso es algo que para lo que nosotros tenemos cierta facilidad, no lo ponemos en marcha, o bien porque a lo mejor ni siquiera nos hemos planteado que eso pueda ser una fortaleza nuestra y pueda ser un talento interesante a desarrollar y ni siquiera nos lo planteamos. Entonces, creo que es una mezcla de ambos, que podemos tener predisposición, pero por otro lado también lo podemos entrenar. Es más, lo debemos entrenar y lo debemos poner al servicio de la humanidad o de las personas con las que tú te relacionas, ¿no? ¿Y en ti, con qué talentos has nacido? Y de todos esos talentos, ¿cuáles son los que entrenas? Pues yo creo que tengo un talento natural para la comunicación y para la conexión con las personas. Me resulta muy sencillo. Me parece que es algo que tampoco tengo yo probablemente esa conciencia de decir esto se me da bien, pero sí que poco a poco con los años me he ido dando cuenta que es una competencia que la tengo bastante desarrollada y que además, gracias a la decisión que tomé en su día de dedicarme a trabajar en el ámbito de la formación y gracias también a la cantidad de oportunidades en las cuales la he podido ir desarrollando,
creo que es algo que poco a poco va siendo cada vez mayor. Y creo que además no es un talento comunicativo como podría tener a lo mejor un periodista, ¿no? que puede pues, narrar ciertas historias, sino esa capacidad de conectar con la esencia de las personas y desde ahí construir relatos y construir discursos que puedan ayudar al otro y que puedan ser inspiradores para el otro y para su desarrollo personal. Al menos yo es la percepción que tengo de lo que hago y sobre todo también cómo conecta eso con mi propósito. Para tener una buena comunicación, yo creo que al final tienes que hacer una buena escucha. Sin duda. Además de la escucha, ¿qué habilidades o qué técnicas o qué estrategias debe desarrollar una persona que quiere desarrollar con excelencia su comunicación? Para mí, creo que es estratégico la observación. O sea, la escucha requiere escuchar lo que te dicen, pero también lo que no te dicen. Y me parece además mucho más relevante aquello que no te están diciendo que aquello que te están diciendo. Pero también es verdad que con el tiempo me he ido dando cuenta que la observación es estratégica. Porque si tú empiezas a observar a una persona cómo se comporta, su lenguaje no verbal, cómo le resuenan ciertas cosas que le dices, cómo no le resuenan, cómo le impactan las cosas, de qué manera se expresa, cómo se abre, cómo se cierra, cómo te recoge o no. Yo creo que eso es estratégico también para saber qué tienes que decir, por dónde puedes entrar, qué confianza o qué grietas se han ido abriendo en esa comunicación que te permiten entrar a lo mejor en esos perfiles que son un poquito más cerrados o personas más tímidas o personas más protegidas. Entonces, poco a poco, si tú te vas entrenando también en esa observación, indudablemente tu comunicación va a mejorar, porque muchas veces somos mejores comunicadores con el silencio que con todo un discurso de 300.000 palabras súper elaborado. Y creo que hay muchas veces que conectamos mucho más con una escucha atenta, con un silencio, con un aprender a decir lo adecuado en el momento concreto y a qué persona se lo estoy diciendo. Entonces yo creo que aprender ahí a elegir qué decir, a quién decírselo y cuándo decírselo es algo muy diferente a cuando estamos hablando de oratoria sin más. Entonces yo no creo, yo no me identifico en mi talento como una gran oradora, pero sí creo que soy buena comunicadora. Y para mí hay mucha diferencia. Yo tengo entendido que del 100% de la comunicación, el 7% es lo que dices y el 93% es los gestos y la comunicación no verbal. Sí, y sobre todo también en determinados contextos, ¿no? Porque es verdad que hay cosas que tú, depende de cómo sea el tipo de comunicación, pues tú puedes decir, oye, pues es súper interesante lo que ha dicho, es muy relevante, no es lo mismo una comunicación unidireccional que cuando tú realmente empiezas a establecer una conversación con la persona, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nosotros empezamos a querer llegar al otro, es mucho más importante no solo lo que decimos, sino cómo estamos valorando lo que nos recoge y también cómo lo estamos comunicando nosotros. Muchas veces yo creo que nuestra carencia comunicativa está en que no nos conocemos. O sea, no me conozco lo suficiente como para saber lo que transmito, no me conozco lo suficiente como para saber el impacto que puede generar mi comunicación no verbal en los demás y eso, lógicamente, puede tener un efecto potenciador o un efecto que te minimice el impacto. Pero si tú eres consciente de cuáles son tus fortalezas y eres consciente de que hay cuestiones a nivel no verbal que son relevantes para comunicar con otros, yo creo que es determinante para cómo tú y yo podemos conectar en pocos minutos y me acabas contando tu vida y generando un vínculo de confianza que a lo mejor personas de tu día a día con las que estás muchas horas no lo tienes. Entonces, creo que eso sí que es una cualidad potente en un buen comunicador, en ser capaz de generar el espacio de confianza como para que podamos compartir espacios íntimos de la persona o puedas llegar a confiar cosas que con otros no hablarías y más en una sociedad como la que estamos necesitados de escucha, estamos necesitados de tener personas que no nos juzguen, estamos necesitados de tener personas que nos observen y sepan o intenten al menos adivinar, y lo pongo todas las comillas, ¿no? Pero puedan intuir o puedan estar más o menos orientados sobre qué estamos necesitando en cada momento. Y yo creo que eso es estratégico de cara a vender, es estratégico de cara a conectar, porque al final tú no compras el producto, tú me compras a mí o yo te compro a ti. Estamos comprando a la persona, no el producto. Si compras a la persona, compras lo que te venda. Entonces yo creo que ahí está la clave de ser un buen comunicador. Tú estás vendiendo a la persona que eres, la coherencia interna, tu forma de estar en el mundo,
la capacidad de apreciar y de valorar y de respetar a la persona que tienes delante, y eso es lo que compran las personas, cómo se sienten contigo. Yo estoy absolutamente convencida que esa es la clave de la venta. Y mira que hay cursos de venta, hay técnicas, hay 1000 cosas. Pero si a ti no te compran, da igual la técnica de venta tan perfecta que tengas de Harvard o de Harvacete. Me da igual. Sin duda. Me da igual si es de Harvard o de Harvacete. Lo cierto es que si a ti no te compran, no te van a comprar nunca nada. ¿Por qué? Porque no se ha establecido ese vínculo de confianza, porque yo no sé si me fío de ti, porque a lo mejor tú no has detectado realmente mi necesidad y no has sabido dirigir el discurso por ahí. Y al final los seres humanos somos más parecidos de lo que nos parece. Tenemos las mismas necesidades, los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas incertidumbres, y cuando tienes enfrente a alguien que eso lo rebaja y eso hace que tú te puedas también expresar cómo eres con tus pros y tus contras que todos tenemos, creo que eso hace match. Es como un Tinder, ¿no? Es como ping, de pronto sale y dices, oye, pues creo que aquí hemos hecho match. Y hay muchas veces que es muy fácil hacer match, porque también es verdad que tienes que tener un poco un histórico, ¿no? De cómo tú has ido también evolucionando y qué cosas sí te han ido funcionando, ¿no? Y creo que, insisto, observación, escucha y una comunicación tranquila sin querer protagonismos me parece fundamental, porque el protagonista tiene que ser siempre el otro. Has comentado, bueno, al final lo podemos resumir que al final primero es una transacción de confianza y luego viene ya la transacción económica. Sí, totalmente. Y has hablado de... Eso es lo que yo llamo vender sin vender. O sea yo en vez de intentar vendo vender, sin vender. que te compren. Claro. O sea, no es esa llamada de ¿quieres comprarme esto? Sino si podemos generar un espacio de confianza y ante las necesidades que van surgiendo yo puedo ir ofreciéndote algo que a lo mejor puedo cubrir yo o no, pero mi intención no es cubrirlo. No sé si me explico. Sí, Esa sí. sensación de que me están vendiendo y es que no aguanto que me estén vendiendo, ¿no? Como yo no soporto que me vendan directamente. Ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Ni yo ni nadie. Pues lo que hago precisamente es lo contrario. O sea, yo no quiero que nadie me venda, nadie me meta por los ojos las cosas, ¿no? Y yo puedo entender que como técnica de venta está ahí, fenomenal, venga, lo que tú quieras, pero es que conmigo no conecta. Y si yo en mí siento que no conecto, siento que con otras personas tampoco. Y entonces me parece que la mejor estrategia es vender sin vender. ¿Que es difícil? Sí, pero que es tremendamente satisfactorio también. Sí. Estabas comentando de que viene el autoconocimiento y después la escucha. Después, ¿eso cómo se lleva a la práctica? Es decir, ¿cómo entrenas tu autoconocimiento y cómo entrenas esa parte de comunicación basada en la escucha? Pues si mira, te tienes que llevar, esa teoría a la práctica. A la práctica. Pues mira, yo desde que tengo 17 años soy consciente, ya de antes tenía yo esas inquietudes, pero desde los 17 años es como que tuve una toma de conciencia de lo importante que era conocerse y de lo importante que era apreciar y valorar lo que teníamos y cómo lo habíamos tenido. O sea, quiero decir, tú y yo, pues te podría decir que el 90% de lo que tenemos ha sido regalado. Vale. Y lo que hayamos conseguido a nivel material desde que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pues bueno, puede ser fruto de nuestro esfuerzo. Pero hay tantísimo que hemos recibido gratis que a mí eso me hace tomar conciencia de una experiencia que yo tengo de voluntariado con 17 años. Yo me fui a hacer el Camino de Santiago y después de relaciones que habíamos establecido por allí, una persona me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a los 2 o 3 días de haber llegado al Camino de Santiago? Me dice, oye, ¿por qué no te vienes a hacer un voluntariado al psiquiátrico de Cienpozuelos, ¿vale? Que lo llevaban los hermanos de San Juan de Dios. Y digo, ostras, venga, me voy. Me fui, no sabía lo que iba, o sea, totalmente ignorante. Es verdad que yo siempre había estado cerca del mundo del voluntariado, pero nunca me había planteado irme en modo intensivo. Me fui una semana y para mí esa experiencia fue transformadora. Fue transformadora porque me di cuenta que era una privilegiada por estar donde estaba, por haber nacido en la familia que había nacido, por estar sana, por tener una cabeza sana, por encontrarme en un espacio donde tenía todo eran posibilidades, no había límites, no había, digamos, condicionantes, cosa que estas personas sí tenían. Y además eran personas, muchas de ellas, que eran como despojos de la sociedad, que nadie quería, que estaban allí como arrinconados, como abandonados. Y yo decía, pero si yo tengo todo a mi favor para poder tirar hacia adelante. Y a mí eso me dio un clic. Y a partir de ahí yo empecé a cuidar mucho más lo que leía,
a reflexionar mucho sobre mí, a escribir mucho sobre mí. Es decir, yo escribía, dialogaba conmigo misma. Para mí la escritura, que de hecho los últimos estudios de neurociencia y de psicología lo apoyan precisamente, ¿no? La importancia de escribir para procesar todo lo que te pasa, para entender lo que estás viviendo, para desdramatizar también muchas situaciones que hay veces que parece que nos va la vida en ello y resulta que lo gran catastrófico que te puede pasar en la vida o los grandes problemas de la vida todavía no los hemos conocido. Yo estoy absolutamente convencida, a pesar de que hayas atravesado etapas que son complicadas, hayas atravesado muertes de gente cercana, diagnósticos de enfermedades, pero yo creo que todavía seguimos teniendo muchos recursos dentro y ese es mi autoconocimiento. O sea, yo las últimas crisis que haya podido tener en mi vida siempre han sido tremendamente reveladoras de lo que me faltaba por conocer y lo que me queda. O sea, que yo todavía me queda muchísimo por conocer, pero es verdad que si tú aprendes a interpretar cómo las etapas de tu vida empiezan a ser significativas y espacios de aprendizaje, al final cualquier cosa que te pasa en el día a día lo puedes reflejar así. Un contratiempo, una persona que llegue con la que no tiene sintonía, qué es lo que me está pasando, por qué no hay sintonía, qué es lo que depende de ella y qué es lo que depende de mí. Y yo me doy cuenta que la mayoría de las cosas que nos pasan dependen de nosotros, ¿no? Sí. Porque yo puedo tener una sensación, un estado emocional contigo, pero eso va a durar entre 90 y 120 segundos. A partir de ahí es todo lo que yo me cuento. Entonces, eso es autoconocimiento. Detectar cuál es tu diálogo interno y darte cuenta de que estamos dialogando internamente todos los días. O sea, tú y yo estamos en un minuto contándonos 4.000 y pico de palabras que podría ser el equivalente a un discurso de 1 hora dicho en voz alta. En un minuto. En un minuto. O sea, que imagínate la cantidad de información que somos capaces de meter en nuestra cabeza. Mucha de ella no es potenciadora, porque nuestro autodiálogo interno, yo al menos en todas las... ¿A qué te refieres con que no es potenciadora? No es potenciadora porque nuestro diálogo interno, en líneas generales, si no tenemos una autoestima muy sólida, es un diálogo interno pesado. Es un diálogo interno en el que no somos amables con nosotros. Pesado, sinónimo de destructivo. Sí. Es pesado porque es destructivo, es pesado porque no conseguimos tratarnos con amabilidad, es pesado porque es muy, muy recurrente. Nos contamos lo mismo muchas veces, nos decimos el mismo mensaje muchas veces, hasta el punto que nos lo creemos. O sea, nuestras creencias no solamente vienen de lo que nos han contado los demás, sino de las propias creencias internas que tú sigues retroalimentando con tu mensaje interior. Y al final esa cháchara interna que tenemos todos, ese discurso que es repetitivo, que parece que estás en la rueda del hámster porque siempre te cuentas lo mismo y que romper esa creencia a veces viene determinado por algo que hayas vivido en tu vida que haya podido ser rompedor. Al final, el autoconocimiento en tu día a día lo tienes que conseguir trabajar primero analizando qué me digo. ¿Qué me digo cuando las cosas me van bien? Que a eso no le hacemos caso. Lo damos por hecho. Exacto. Damos por hecho muchas cosas, no lo valoramos, no somos conscientes de la importancia que tiene y cuando nos van mal o cuando las expectativas que nosotros teníamos no se están cumpliendo, lejos de pensar, oye, ¿es posible que esto esté pasando para que yo aprenda algo? En lugar de plantearnos eso, lo que nos planteamos es un discurso destructivo. La has vuelto a cagar, no sirves para esto, ya te vale, es que no sé dónde pretendes ir en la vida, otra vez te has vuelto a equivocar. Ese tipo de discursos no nos sirven. ¿Que pueda ser que lo que he recibido es una expectativa distinta a lo que esperaba? Sí, claro. Pero eso es un error por definición. Eso ya me invalida. Eso ya me hace que yo ya no sea una persona igual de valiosa que era justo antes de que esto ocurriese. No, es simplemente un espacio en el cual a mí la vida me está invitando a aprender. Si yo eso no lo identifico así, es muy difícil que yo me conozca. Porque no, o sea, tu diálogo interno negativo no es un espacio de crecimiento, es un espacio de machaque. Y eso a nivel cerebral tiene su efecto también. O sea, si yo me trato con poca amabilidad o ninguna, o incluso me castigo y me doy latigazos con mi lenguaje no verbal, mi cerebro ni se concentra, ni piensa, ni toma buenas decisiones. Cuando lo hacemos al contrario, cuando nosotros nos tratamos con amabilidad, yo esto, por ejemplo, lo he descubierto con la meditación. Yo recuerdo que al principio, hace muchos años, cuando yo empecé a meditar, yo tenía prisa por meditar. Y si no estaba concentrada en lo que tenía que estar concentrada, yo misma me reñía. Es que hay que ver, te has vuelto a distraer, jolines, es que así no vas a aprender a meditar en la vida, es que tal y cual. Cuando tú poco a poco empiezas a meterte en darte cuenta de que eso no te ayuda y empiezas a decir, vale, te has distraído, vuelve otra vez a tu centro con amabilidad, vuelves a centrarte en lo que estabas haciendo, te das cuenta que el proceso de meditación es completamente distinto. Y sobre todo también aprendes a identificar
que te estás hablando mal y que tienes que aprender a hablarte bien. Y cuando realmente tú aprendes a hablarte mejor y a ser más amable contigo, tu relación contigo empieza a ser una relación de deseo, yo quiero estar conmigo. ¿Cuántas veces nos encontramos en la vida personas que están huyendo de ellos mismos? Esto nos lo está devolviendo la realidad que tenemos, las redes sociales, la cantidad de filtros que utiliza la gente. Cuando digo filtros, son filtros que en este caso están en el ámbito digital, pero tú sabes que las personas somos máscaras. Que intentas comunicar una cosa, pero luego es otra. Y sobre eso que indica, porque si el exterior es tan color de rosa, tan fantástico, tan divertido, tan feliz, tan positivo. Bueno, eso es lo que nos cuentan. Exactamente. Si el interior, por regla general, es caótico, ¿por qué no hay un equilibrio? ¿Por qué, por regla general, nuestra mente tan perfecta nos castiga tanto? Si lo tenemos todo. Bueno, porque probablemente ni hemos aprendido ni nos han enseñado a pensar de otra manera. Yo creo que nosotros nos hemos movido en la cultura del boli rojo, ¿no? El boli rojo, tú sabes, esa cultura del boli rojo, yo le llamo la cultura del boli rojo, pero para mí la cultura del boli rojo se explica muy fácil. Tú cuando presentabas un examen en el colegio solamente se te destacaba el boli rojo, es decir, los errores que habías cometido y la nota en rojo, ¿vale? Aunque fuese un 9, pero tú tenías la nota en rojo. La técnica del boli rojo para mí es fijarnos solo en aquello que no tenemos, que nos falta o que no hemos conseguido o que no entra a formar parte de nuestro haber, ¿vale? Pero claro, yo me planteo y digo, ¿por qué no nos han enseñado a pensar bien de nosotros, a destacar nuestras fortalezas, a ver en qué somos cracks, ¿no? Porque aunque sea una palabra muy grande, al final todos somos buenos en algo. Sí. ¿Por qué no nos han enseñado a poner el foco ahí, ¿no? A poner nuestro sistema reticular activador ascendente ahí focalizado en lo que es bueno? Nos han enseñado a detectar el fallo. Somos expertos detectores de fallos, y de ahí a veces hay personas con un perfil más perfeccionista que es que no viven en ellas porque están permanentemente en una sensación permanente de que no van a llegar, de que no han conseguido, de que no se han esforzado lo suficiente, de que todo podría haber sido mejor. Eso es una espiral absolutamente agotadora. Entonces, ¿nuestros niveles de estrés podrían bajar si hubiésemos aprendido a pensar de otra manera? Yo estoy absolutamente convencida. El estrés no es una cuestión de que en 24 horas no me da tiempo a hacer todo esto. Eso es activismo puro y duro. La cuestión está en cómo yo enfrento mi día a día. Si hay personas que están estresadas y no hacen nada, fíjate, están de baja porque tenían estrés. Pero es que estando de baja están estresados. Entonces no es una cuestión de lo que hago, es una cuestión de lo que pienso sobre lo que hago o sobre lo que no hago, ¿vale? Es una cuestión de cómo me resuena lo que estoy haciendo en mi día a día. Porque hay menos estrés, y tú lo habrás comprobado con muchos emprendedores que puedes decir, bueno, estoy estresado, pero no es un estrés de vivir agobiado o agotado con lo que estoy haciendo. No, es un estrés de que quiero hacer muchas más cosas de las que me gustaría. Pero no es un agotamiento emocional, es un agotamiento más físico, ¿vale? Claro, yo donde veo el problema realmente es en ese agotamiento emocional, en que llega un momento en el que tú estás en cosas que no te gustan, estás en cosas que no te llenan y tienes esa sensación de amargamiento. Y yo esto lo noto en muchos públicos con los que yo me muevo, sobre todo en administración pública, lo detesto muchísimo. En el ámbito, por ejemplo, policial, se nota mucha quemazón. Es verdad que están con el lado más feo de la sociedad, pero también la policía tiene un ámbito súper bonito. ¿Por qué tenemos puesto el foco solo en lo malo? ¿No? ¿O por qué no podemos tener el foco puesto en la importancia de la ayuda? Y también qué tipo de relaciones se generan dentro, ¿no? Pero es que te vas al ámbito docente y pasa lo mismo. En el ámbito docente hay muchos docentes que están motivadísimos, pero también hay un alto porcentaje que están muy quemados. ¿Quemados por qué? Pues cada uno sabrá el motivo. Si es que hay mucha burocracia, si es que no me gusta lo que estoy haciendo, si es que empecé en esto y no he sabido salir de ahí, o si simplemente es porque me doy cuenta que a lo mejor esto no es lo que mejor conecta con la persona que soy. Entonces, y pongo esos dos ejemplos como podría poner cualquier otro, ¿no? Porque también hay muchos perfiles en empresas que están trabajando porque se han creado una espiral de necesidades en las cuales necesitan pagarlas, ¿no? Como tenemos todos, o sea, todos necesitamos el dinero para vivir, pero hay veces que estamos sacrificando nuestro bienestar emocional en pos de un sueldo a final de mes en sitios donde no nos quieren, en sitios donde nosotros no queremos y en sitios donde al final no nos estamos sintiendo la persona que querríamos ser. Entonces ahí yo también detecto que hay muchísima disonancia entre lo que tú quieres, para lo que vales, por lo que están dispuestos a pagarte y los motivos por los que estás en algún sitio, ¿no? Entonces por eso yo siempre planteo, y en mis clases siempre lo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si, por ejemplo, tengo formaciones en el ámbito policial, y muchos de ellos son personas que promocionan, es decir, ascienden de agente oficial, de oficial a subinspector, etcétera. ¿Vale? ¿Para qué has ascendido? ¿Has ascendido porque quieres ganar más dinero? ¿O has ascendido porque tienes un propósito debajo?
Porque si tu para qué es solo el dinero, pues a lo mejor tenemos ahí un pequeño escollo que igual cuando llegues a una posición donde tienes que liderar personas y para las cuales no te has preparado, igual empiezas a notar que las cosas no fluyen tanto como te hubiera gustado. Ujú. Pero si mi para qué es intentar mejorar determinadas cosas dentro del proyecto en el que yo estoy a nivel profesional, es muchísimo más sencillo que puedas encontrar sentido, que puedas encontrar motivación y que esa motivación te ayude a superar los momentos complicados que lógicamente te vas a encontrar tú, yo, el otro y el de la moto. O sea, nos vamos a encontrar todos con dificultades. Pero el punto de partida desde el cual vamos a ir para poder superar esas dificultades es completamente diferente. Cuando hay un porqué a cuando hay un para qué. Desde mi punto de vista, al menos así. O sea, primero viene el por qué, después viene el para qué. Mm. En tu autoconocimiento, ¿no? Sí, yo en mi autoconocimiento lo primero es cuál es mi diálogo interno, qué estoy realmente sacando en claro de todo esto y también el para qué de lo que está pasando. O sea, eso creo que sí que ha sido estratégico a lo largo de mi vida. O sea, ¿para qué está esta situación en mi vida? Pues para que yo aprenda, para que yo supere miedos, para que derribe creencias, para que salga de mi zona de confort, esa famosa zona de confort que todos tenemos, para que me exponga a nuevos retos, para que experimente nuevas situaciones. O sea, yo creo que al final, si nosotros no aprendemos a entender que las dificultades de la vida están para que nosotros saquemos algo en claro, esa dificultad es como que va a permanecer mucho más tiempo. Pero creo que en el momento en el que damos un salto y nos planteamos, vale, los para qué de esta situación, qué me está pidiendo, pero desde una muerte hasta una crisis económica, pasando por una crisis con compañeros, con amigos, con familiares, da igual. Ujú. O simplemente el darte cuenta que a lo mejor lo que estabas vendiendo no era lo que tú realmente en ese momento se estaba necesitando y no has sabido leer la situación, ¿no? O sea que al final hay un montón de elementos que están ahí para que nosotros los pensemos y los analicemos y de ahí saquemos también lecturas de autoconocimiento y sobre todo de cómo llevarlo en el día a día, ¿no? Hay un libro que se llama Comienza con el por qué, no sé si lo has leído. No, no lo he Es leído. buenísimo. Precisamente trata de esas tres preguntas. El qué, que es la última que se hace, el cómo y el por qué. Ujú. Lo llama el círculo dorado. Y analiza montones de empresas que se han hecho esa pregunta versus empresas que no se han hecho esa pregunta. Y la diferencia es Es bestial. abismal, Es claro. bestial. Si es que al final eso, o sea, cuando tú te conoces mejor, también conoces mejor tu proyecto. Porque se supone, o al menos yo así lo he vivido, mi proyecto crece conmigo. O sea, y yo he crecido con mi proyecto. Yo sí tengo la sensación de que lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida parece como que me ha venido como anillo al dedo en cada momento. Y Ujú. como que me han ido llegando etapas en las cuales lo que me podía venir muy bien a nivel personal es precisamente lo que estaba haciendo a nivel profesional. Y te pongo un ejemplo. Ujú. Yo ahora mismo tengo 3 hijos, ¿no? Tres adolescentes. Ahora mismo todavía tienen 15, 17 y 19, ¿vale? Van ya camino de la mayoría de edad ya a los 2 mayores y la pequeña ya 16, ¿no? Fíjate, nosotros ahora mismo tenemos una herramienta que se llama Neo Ikigai. ¿Nioti? Neo ¿Neo? Ikigai, Sí. ¿vale? El Ikigai es cuál es tu propósito de vida, ¿no? Aquello que se te da bien, aquello por lo que te van a pagar, aquello que necesita el mundo. Entonces, yo tengo la absoluta convicción de que ahora que están mis hijos en un momento de definición de su Ikigai, ahora que yo como madre debería ser una interlocutora válida para mis hijos en qué es lo que vas a hacer y cómo te puedo yo ayudar, esta herramienta no es que aparezca, ¿no? Pero es una herramienta con la que estamos trabajando mucho. Sí. Y es una herramienta en la que yo empatizo muchísimo con los padres que tienen hijos en esas edades. Pero no solo en esas edades, sino, oye, ¿por qué esto no se hace desde que los niños son pequeños? ¿Por qué no ayudamos a niños pequeños a identificar ese talento, ese posible Ikigai que puedan tener, independientemente de que luego la vida vaya evolucionando y vayan cambiando las profesiones, pero que tú tengas claro tus talentos y tu posible propósito en la vida? A mí me parece determinante para que luego seamos más felices y para que como sociedad funcionemos mejor. Ujú. O sea, ¿podríamos aplicar el Ikigai desde más pequeños y podríamos realmente los padres que tenemos ahora mismo hijos en edad adolescente trabajar de una manera mucho más profunda en cuál es nuestro papel como padres en este momento? Y a lo mejor también nos tenemos que plantear, oye, ¿por qué nuestros hijos no toman decisiones antes? Que parece que llegan a los 17 años y toman la primera decisión importante de su vida, que es que voy a estudiar, que parece que te está jugando a la vida. Ujú. Pues eso es algo que yo me cuestiono mucho. ¿Y cómo lo aplicas ahora? Bueno, ahora o desde prácticamente que has nacido, que tú lo has tenido en mente, ¿cómo aplicas el proceso del Ikigai? Pues Tanto en mira, tus hijos como en el... en el mundo en Sí. general, yo lo que creo es que tenemos que aprender a hacer mejores preguntas
y a dejar que las personas decidan más. Creo que somos muy intervencionistas a la hora de educar, por ejemplo. Creo que somos muy de marcar guías, de marcar. Hay que marcar límites, sí, por supuesto. Para mí la educación son dos cosas, límites y cariño. Creo que no hay más. Aunque le puedas poner todos los adornos que quieras. Pero si esos dos elementos están, yo creo que una persona puede ponerse en la vida de una manera bastante acertada. Cuando dices límite, el límite es más amplio de lo que la sociedad Cuando está... digo límites es que hay límites. Cada uno, lógicamente, en su casa y en su vida tiene que marcar esos límites. Pero hay límites que no deberíamos traspasar. No deberíamos traspasar las faltas de respeto, no debemos traspasar determinadas cosas que tú sabes que van a generar malestar en los demás. Pero sí que tenemos que enseñar a que los chavales aprendan a tomar decisiones desde que son pequeños. ¿Por qué yo te tengo que decir sistemáticamente lo que te tienes que poner? Por ejemplo, de ropa, ¿no? Yo me pongo una tontería, como puede ser que una madre le dice al niño lo que se tiene que poner o le compra la ropa. Bueno, déjalo que elija. ¿Por qué no? ¿Y qué problema hay en que tu hijo hoy a lo mejor vaya más acorde o a su estilo o a su forma de ver las cosas o a su forma de peinarse o de hacer lo que le dé la gana? Si es que es él. O sea, vamos a intentar respetar también la singularidad, porque cuando respetamos la singularidad empezamos a descubrir talentos que se ponen de manifiesto y que no se quedan capados. Entonces, para mí es importante que nosotros a nivel de sociedad empecemos a dejar claros cuáles son los límites para vivir de una manera ordenada en sociedad, pero sin que seamos muy de constreñir, sino que los límites estén ahí y se respeten, porque además hay ejemplos en los cuales mirar, ¿vale? Es importante que, por ejemplo, los que son padres sean padres ejemplares en el sentido de que tus hijos van a hacer lo que ven, no lo que tú les dices. Pero es que esto lo llevamos al terreno profesional y nos vamos a encontrar lo mismo. Líderes que quieren que su gente se comporte de determinada manera y que a lo mejor ellos no están actuando como un líder ejemplar al que seguir. Y ahí entra muy en juego también ese autoconocimiento, ¿no? O sea, para ser un buen líder necesito conocerme, pero es que para ser un buen padre necesito conocerme. Porque si yo no me conozco bien, difícilmente voy a conocer mejor a todos los que tengo alrededor, porque no voy a ser consciente de muchas cosas. Entonces creo que es importante que se plantee todo lo que como sociedad somos y que teniendo claros unos cuantos patrones o indicadores aprendemos a respetar las singularidades de cada uno. Porque eso es lo que nos va a hacer diferente, lo que nos va a enriquecer como sociedad, lo que nos va a hacer pensar con criterio propio, cosa que creo que ahora mismo está en crisis, el que tengamos pensamiento crítico sobre lo que pasa, sobre el por qué actuamos como actuamos. Tenemos un comportamiento absolutamente borreguil. Todo el mundo hace lo mismo. Todas las generaciones tienen una serie de señas de identidad que al final hacen que no salgamos de determinados patrones o no cuestionemos. Yo creo que es importante cuestionar. Entonces, a la pregunta que tú me hacías antes, ¿hay que hacerse las preguntas adecuadas? Sí. Hay que aprender a preguntar más. Yo creo que damos muchas cosas por sentadas, muchas cosas por sabidas, preguntamos poco y permitimos que el otro responda poco también. Entonces puede ser también una falta de humildad. Yo creo que sí, en muchos sentidos. Pero es que para ser humilde hay que ser seguro. O sea, cuando muchas veces yo me planteo, bueno, ¿qué características debe tener un líder? Incluso, y un padre, y una persona que está al final al servicio del desarrollo de otros. Antes de las características, Macarena, perdona, ¿cómo defines un líder? Para mí, un líder es una sola palabra, servicio. El líder está al servicio de las necesidades de su equipo o a las necesidades de su grupo, pero no al servicio de sus caprichos. De sus necesidades sí, de sus caprichos no. Entonces, un líder para mí es alguien que está sirviendo o estando con actitud de servicio frente a su equipo. He leído miles de definiciones de liderazgo, pero te puedo asegurar que a mí la que más me conecta es ¿qué puedo yo ofrecer a mi equipo? ¿Desde dónde estoy? Yo estoy desde el servicio. ¿En qué me necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Hay una serie que se llamaba... Bueno, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Qué mala memoria tengo yo para los nombres de la serie. Es un médico que llega a un hospital. No sé si lo habrás visto. Bueno, el caso. Su pregunta es ¿en qué te puedo ser útil? Para mí eso es liderazgo. Doctor House no es, ¿no? No es Doctor House, es otro. Pero no me acuerdo. Ah, creo que ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. Seguro. No me acuerdo. Es un chico así con ojos azules. Sí, que llega a un hospital de Estados Unidos y que lo cambia por completo. Ese. Y su pregunta siempre es ¿en qué te puedo ser útil? Esa es para mí la actitud de servicio. Que va desde arriba hasta el equipo de limpieza, que va por todas partes. Sí. Pues es que al final es eso. O sea, claro. Al final es generar es generar la relación y generar el vínculo con cualquier parte de la estructura
y que te vean como alguien accesible, cercano y como alguien también referente. Y eso solo lo consiguen las personas que te hacen o que están a tu lado y que están atentos a tus necesidades y que te ayudan a que las cubras. No es que hagan las cosas por ti, no, sino que son conscientes de tus necesidades y te van a poner los medios para que tú lo puedas llevar adelante. Y van a intentar que tú seas cada día mejor persona y mejor profesional. Y para mí eso es estratégico. ¿Y cuáles son las principales dificultades que enfrenta un líder cuando le dan la oportunidad de liderar un equipo? Bueno, yo creo que lo primero que puede experimentar un líder cuando llega a un equipo es el miedo al rechazo, el miedo a ser cuestionado, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a tener la sensación de que no está suficientemente preparado. Aquí también entra en juego este síndrome del impostor, a veces también muy, muy, muy presente en las figuras femeninas, ¿no? El hecho de pensar que no voy a estar a la altura. Y lo que yo pregunto es, bueno, ¿quién te ha puesto a la altura? ¿Dónde está la altura? ¿Dónde está ese, digamos, ese listón al que tú tienes que llegar? ¿Dónde te lo has marcado? ¿Te lo has marcado tú? ¿Te lo han marcado otros? ¿Qué es lo que se espera? Por eso creo que entra muy en juego también el tema del autoconocimiento. O sea, ¿qué me pasa a mí cuando me enfrento a nuevas situaciones? ¿Qué me pasa a mí cuando me enfrento a nuevos grupos? ¿Cuál es mi necesidad de sentir la aprobación de los demás? ¿En qué medida yo como líder siento que los demás tienen que aprobarme? ¿Y por qué a veces en los liderazgos nos cuesta mucho trabajo ser firmes? Porque si yo soy firme, igual tú me niegas tu cariño, que es lo que en el fondo yo estoy necesitando, tu aprobación y tu cariño, y tu no vamos a entrar en conflicto por no liarla, ¿no? Ese perfil cohesionador que muchas veces tenemos con los equipos. ¿Es importante ser cohesionador? Sí, pero también hay que tener la capacidad para ser suficientemente asertivo y decir aquello que no está funcionando, aquello que estamos necesitando, aquello que no se está haciendo bien. Entonces es un equilibrio y creo que muchas veces en las posiciones de liderazgo está faltando seguridad. Seguridad personal en uno mismo para poder... ¿Cómo la trabajas? La seguridad personal... Para quitarte esa mochila de la presión que tienes al inicio, o bueno, al inicio o toda la vida. Toda la vida. Y que... Claro. Pues, ¿cómo podemos trabajar la mochila? Pues mira, la mochila es primero saber qué tengo dentro de la mochila. Claro, o sea, yo puedo llevar una mochila de 100 kilos y puedo ir muy contenta toda mi vida con la mochila de 100 kilos, pero nunca me doy cuenta de que aquello puede ser lesivo, que me puede provocar que vaya más lento, que... Entonces vamos a pararnos a mirar la mochila. Por eso para mí es importante que un líder, de hecho, cada vez que trabajamos con organizaciones para trabajar aspectos de liderazgo, la pregunta es, bueno, ¿qué sabes de ti como líder? ¿Qué es lo que tú realmente estás ofreciendo? ¿Qué crees que se valora de ti? ¿Cuántas cosas crees que estás haciendo en positivo? ¿Cuántas cosas crees que podrías mejorar? O sea, si yo no hago un análisis de dónde estoy, de quién soy yo como líder, qué cosas son las que yo puedo abordar, es muy difícil que yo identifique o que yo pueda mejorar mi desempeño y pueda mejorar la percepción que puedan tener de mí. Y hay veces que te encuentras con líderes que tienen una autopercepción muy elevada, a lo mejor distante de lo que pueda pensar su equipo, pero hay líderes que es justo lo contrario, que tienen la percepción de que son menos valorados de lo que realmente son valorados por su equipo. Y ahí entra en juego la humildad de la que hablábamos antes. O sea, cómo a veces entendemos que la humildad es falsa modestia y no es así. La humildad es tener conciencia de, para mí humildad es pensar menos en mí, ¿vale? No es pensar, no es pensar mal de mí, es pensar menos en mí y pensar más en el equipo. Para mí eso es la humildad. O sea, y tener la capacidad de reconocer errores. Y si hace falta, me disculpo. Y si hace falta, pido perdón. Yo puedo estar en una posición de liderazgo, pero eso no me hace inmune a equivocarme, no me hace inmune a cometer errores, no me hace inmune a muchas cosas. Yo necesito tener la capacidad autocrítica y que sea una autocrítica medida, es decir, no una autocrítica despiadada de bolirrojo, sino una autocrítica medida en la cual yo pueda dimensionar. Pues mira, sí, es verdad que esto que voy a hacer igual no le va a gustar a la gente, pero no es un error, es necesario, ¿no? Y eso también es muy similar, por ejemplo, en un rol de padre. Hay que poner límites en muchos momentos en el mundo del liderazgo, y cuando hablamos de liderazgo puede ser en cualquier contexto, pero si hablamos de liderazgo empresarial, hay muchas veces que hay que dar noticias que son impopulares o hay que tomar medidas que no van a gustar, pero también la forma en la que se cuente, la forma en la que se diga y cómo se tengan en cuenta también las expectativas del equipo es fundamental para que tu liderazgo funcione. De hecho, los grandes problemas que tenemos entre las personas es por las expectativas. ¿Qué expectativas tienes tú de mí? ¿Y qué expectativas tengo yo de ti? Y si no nos sentamos a hablar cuáles son las expectativas que tenemos mutuamente, es posible que nuestra relación friccione en muchos momentos. Y esto lo vamos a ver en parejas, lo vamos a ver en equipos,
lo vamos a ver entre líderes de la misma organización, que puede haber diferentes líderes en diferentes departamentos. Si no hay una comunicación transparente y una comunicación donde no nos dé miedo mostrarnos cómo somos, van a surgir fricciones sí o sí. Sí o sí. Porque estando en esa disposición y van a surgir momentos donde vamos a opinar diferente y es enriquecedor, donde vamos a tener puntos de vista que van a ser complementarios, pero hay que verlo así. No hay que tomárselo como algo personal, que es lo que yo me encuentro muchas veces en las formaciones, en los coaching, en todo esto. Yo me encuentro que hay muchas veces que el problema está en las expectativas que teníamos y que no se cumplen, en pensar que el mundo está contra nosotros y que todo es un ataque personal, y en la incapacidad de entender cómo son los demás. O sea, uno de los primeros pasos sería sentarse con cada miembro del equipo para conocerlo y que el otro te conozca a ti. Sí. O al menos para que tú puedas contarle qué es lo que necesitas de él. O sea, para mí, creo ¿Cómo que... se aborda esa primera reunión? Imagínate mira, que tú eres el líder, que llegas a un sí. equipo y yo soy uno más. Pues para mí, mira, es muy importante partir del efecto Pigmalión. Es decir, si yo, cuando me siento contigo, si te conozco previamente, es decir, si no soy un paracaidista que acabo de llegar y me acaban de poner en esa posición, Sí. si yo te conozco, yo ya tengo una valoración positiva y una valoración probablemente de áreas de mejora, fruto de mi autopercepción, ¿vale? Pero si a mí lo que me interesa es empezar a tener una relación en la cual nosotros nos veamos, digamos, en sintonía para poder trabajar, yo lo primero que tengo que hacer es depositar qué expectativas tengo en ti y, lógicamente, son expectativas positivas. Si yo dialogo contigo y digo, oye, mira, yo en ti veo esto, me parece que este aspecto es positivo en ti, creo que tienes este talento, creo que tienes esta capacidad, eso es necesario que tú, antes de sentarte en esa conversación, lo hayas preparado, te hayas dedicado a observar a esa persona y hagas una valoración tanto de lo que consideras que es positivo como de sus áreas de mejora. Y esa conversación tiene que girar en torno a ello. Oye, mira, nos hemos sentado aquí porque yo estoy en esta responsabilidad, a mí me gustaría y tengo estos objetivos, cuento contigo porque creo que puedes completar en esto, en esto, en esto y en esto. Me parece tremendamente valiosa tu aportación en estas fortalezas y se las detallas y se las argumentas. Pero no es, eres muy buena gente, oye, me caes muy bien, te llevas muy bien con todo el mundo. No, es una cuestión de... Basado en hechos. Exacto. Evidencias. ¿Qué evidencias tengo? ¿Cómo tú me puedes a mí convencer de que lo que me estás diciendo no es un puro peloteo, sino que es algo que realmente tiene su fundamento? Y además te has dedicado a observarlo y además tienes datos reales y además soy capaz de recordar esto que me estás diciendo porque es suficientemente significativo. Esa conversación tiene que ser así. Yo esto siempre que trabajo con personas que van a ascender a determinadas posiciones de liderazgo, siempre lo digo. Es imprescindible que tú tengas primeras conversaciones con todo el mundo y que luego poco a poco te vayas agendando en tu calendario donde vas a seguir teniendo esas reuniones, donde vas a seguir cubriendo la necesidad de comunicación del equipo y donde vas a seguir teniendo esa, digamos, esa secuencia en la cual ir descubriendo más y mejor a tu equipo. Sin perder de vista que el día a día te va a comer, pero claro, yo también le pregunto a los líderes, digo, bueno, a ver, ¿cómo de importante es el equipo? No, el equipo es lo más importante. Vale, pues te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo real tienes agendado para tu equipo? Y nadie te contesta. Uy, se me pasó. Exacto. Pues si tu equipo es lo más importante, pero tú en tu agenda no tienes ni un hueco para hablar con ellos, para estar con ellos, o simplemente para tomarte una caña los viernes. Nosotros, por ejemplo, tenemos agendado una caña los viernes, que como somos un equipo deslocalizado, pues lo que hacemos es que nos reunimos en nuestra oficina virtual, pero allí se habla de cualquier cosa menos de trabajo y nos dedicamos a conocernos, a hablar más de nosotros, a tener un encuentro informal. Pero eso no quita para que luego yo te diga a ti, oye, dime un día que puedas, nos sentamos y hablamos. ¿Vale? Hablamos de cómo estás, hablamos de qué necesitas, hablamos de cómo nos encontramos, pero eso tiene que tener una cadencia, eso no puede ser una vez al año. Eso tiene que tener una cierta frecuencia, porque eso es cuidar la relación y un líder tiene que saber cuidar relaciones. Porque si no, te conviertes en un repartidor de trabajos o marrones, ¿vale? Entonces, depende de cómo tú te quieras posicionar como liderazgo, pero si tú quieres estar al servicio del equipo o al menos quieres tener esa visión de líder, necesitas saber quién es quién, necesitas saber cuáles son las necesidades y cuál es el momento vital en el que está esa persona. Y cómo eso redunda en sus efectos, o sea, en sus resultados como trabajador. Y cómo eso puede redundar en positivo en que haya personas más creativas,
personas que tiren un poquito más del carro, gente que genere nuevas ideas, nuevos proyectos. O sea, al final hay que tener una visión de conjunto de dónde estamos, de qué se quiere de nosotros y de cómo podemos liderar mejor. Pero yo creo que hay mucha gente que se dedica a mandar, no a liderar. O sea, la diferencia entre líder y jefe, ¿no? Sí, algo así. Lo que pasa es que la diferencia entre líder y jefe, fíjate, yo diría que no se pueden ni comparar. O sea, el que manda, manda. Y lo que está, posición, y su entonces. foco está en las tareas. El que lidera, su foco está en las personas. Entonces, nunca va a ser, yo creo que no es comparable. Lo podemos ver, y de hecho lo vemos en todas las definiciones de liderazgo. El que dirige, el que coordina, el que lidera, el que tal. Sí, pero no es comparable, porque los focos son completamente distintos. Uno está en la tarea y otro está en la persona. A día de hoy, tal y como está el mundo, o ponemos el foco en las personas, las tareas las van a acabar haciendo los robots. Necesitamos gente que esté lo mejor posible en nuestras organizaciones para que sus cabezas den lo más de sí posible a nivel de creatividad, a nivel de imaginación, a nivel de conexión con otros, porque eso es lo que nos va a hacer diferentes a los robots. Es así. Y creo que tenemos que seguir poniendo en valor a la persona, independientemente de que llegue la inteligencia artificial, que por supuesto ha venido para quedarse y hay que darle la bienvenida y aceptarla cuanto antes. Pero es un complemento, no nos va a sustituir y no nos debe sustituir. O sea, tenemos que humanizarla y ponerla al servicio de lo que realmente estamos necesitando, que es operativizar mucho más determinados procesos, determinadas cosas, determinadas tareas que no necesitamos hacer nosotros, que a lo mejor lo puede hacer un robot. Y no hay ningún problema. No perdemos valor por ello, sino simplemente ganamos en operatividad para hacer otras cosas que nos hagan mejor. Macarena, ¿y cómo es emprender en pareja? Pues mira, para mí es un reto que si tuviese que volver atrás, volvería a hacerlo. O sea, para mí emprender en pareja ha sido súper enriquecedor. Porque, primero, nosotros como pareja nos admiramos mucho. Entonces, es una admiración mutua. Yo creo que para que realmente un equipo funcione, tiene que haber admiración. Si no hay admiración, complicado. Y dentro de esa admiración también tiene que haber una capacidad crítica. Es decir, yo te admiro, pero esto no me ha gustado, esto no lo estás haciendo bien, esto yo lo enfocaría de esta manera, esto lo haría de esta otra, ¿vale? Entonces, es importante, primero, tener claro que una cosa es el trabajo y otra cosa es tu vida personal. Aunque muchas veces puedas tener conversaciones de trabajo. ¿Cómo separas eso? Sí, pues nosotros yo creo que lo hemos separado bastante bien. Sobre todo por lo siguiente, porque aunque es verdad que cuando tú estás liderando tu proyecto, lógicamente echas muchas horas, pero también encontrar el equilibrio entre qué es vida personal y qué es vida profesional y dónde están los límites. ¿Horarios? Horarios, por supuesto, tienes que aprender a gestionarlos y el tema de los horarios está directamente relacionado con el grado de responsabilidad. Entonces, yo cuando emprendo, yo emprendí 2 proyectos a la vez. Por un lado emprendí Talentia y por otro lado emprendí mi proyecto personal de 3 hijos. ¿Vale? Que te digo que es más complicado el segundo que el primero. Sí. Hombre, claro. Hay una estadística de que el segundo siempre es el rebelde, el más complejo. Sí, sí. Bueno, en mi casa es así, desde luego. O sea, el primero es en mi caso como, también. El primero Hola, es como Rubén. más formalito, el segundo es más rebelde y la tercera, en este caso, que es chica, pues es una mezcla perfecta de haber ido cogiendo lo más interesante de cada uno de los dos. Entonces es como, bueno, pues es todo un mix muy interesante. Claro, al final eso también es un máster, ¿no? Lo que tú estás haciendo cuando eres padre, que también es otro proyecto, y ya te digo, Sau, o sea, yo en el fondo tengo 4 hijos, ¿no? Los 3 biológicos y mi empresa Talentia, porque es que además... mi pareja. Y bueno, y mi pareja, pues te digo una cosa, que de vez en cuando también... de vez en cuando también puede ser. O sea, que tengo 5, madre mía, pero 12 en familia numerosa. Pero sí que es verdad que con mis 3 hijos, yo he ido descubriendo muchas cosas que sí que me han ayudado a seguir evolucionando en mi proyecto personal. Y también el hecho de emprender en pareja ha llevado a que nosotros como pareja también hayamos crecido gracias al tipo de trabajo que hacemos, gracias al tipo de actividades que hacemos y gracias también a ese punto de admiración que creo que ha habido desde siempre, ¿vale? Porque como pareja siempre hemos respetado mucho los límites, es decir, dónde están los límites tuyos y los míos. Y cuando digo límites es respetar tus espacios de privacidad o de intimidad o tu ocio o tus hobbies o tus cosas. Cada uno tiene las suyas. Puede haber cosas que tenemos en común, pero cada uno tiene los suyos y para mí eso siempre ha sido muy importante porque eran espacios de evasión también. Luego hay momentos
en los que dices, uff, llevamos demasiado tiempo juntos, y a lo mejor yo me voy una semanita o él se coge unos días o lo que sea, porque eso es importante para mantener también el equilibrio. O sea, puede llegar un momento en el que de estar tanto tiempo juntos tengas la necesidad de decir, oye, vamos a coger un poco de aire y luego volvemos, ¿no? Por eso me parece importante los espacios de intimidad, los espacios de privacidad de cada uno de nosotros y también los espacios en los cuales tomar aire y resetear, ¿vale? Sí. O sea, cuando estás cansado, no pones un punto final, sino que descansas. Claro, exacto. Es que yo creo que al final las necesidades de cada uno, y luego tenemos necesidades diferentes, tenemos horarios diferentes, o sea, yo soy alondra en el sentido de que soy muy de levantarme temprano, empezar a ser activa desde el principio y luego además a lo mejor me acuesto más temprano y él es mucho más productivo a lo mejor a partir de las 10 de la noche, empieza a ser más productivo. Entonces, respetar también que somos diferentes y que tenemos equilibrios diferentes también nos compensa mucho. Nos hace que estemos muy equilibrados en muchas cosas. Entonces, los polos opuestos se atraen. Es que nosotros... ¿En tu caso sí? Sí, bueno, en algunas cosas puede ser. No sé si se atraen, pero sí se compensan. ¿Sí? O sea, yo creo que hay veces que el tener diferencias te hace compensar, pero en lo esencial somos iguales. Eso sí es importante, ¿no? Yo creo que para emprender en pareja es importante tener los mismos valores, tener el mismo propósito, porque si no tienes los mismos propósitos, vamos desencaminados. O sea, si tu propósito es ganar dinero y mi propósito es dejar una huella positiva en el mundo, ¿pueden ser compatibles? Sí, pero tenemos que hablarlo y lo tenemos que alinear, ¿vale? ¿Podemos llegar a un punto intermedio? Sí, es lo ideal. Ambos propósitos se tienen que ver reflejados. Si no, yo lo que veo es que te conviertes en un hacer, 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 hacer. Y si no hay un propósito debajo, pues puede que a lo mejor te venga una crisis, yo qué sé, cuando vino el COVID, ¿no? Te viene una crisis, se te cae toda la agenda, que es lo que nos pasó a nosotros. O sea, nosotros en enero del 2020, decíamos, pedazo de año que tenemos por delante, porque teníamos agendado hasta diciembre. O sea, era una pasada cómo nos habíamos enfocado y habíamos proyectado. Bueno, pues en marzo del 2020 empiezo a hacer la agenda así. Se empieza a caer todo. Claro, tú dices, ostras, pánico. Tres niños que ya no eran tan niños, o sea que ya tienen más necesidades, que no es como cuando son pequeños, que bueno, te apañas con cualquier cosa, sino que cuando son más mayores van teniendo más necesidades. Se te cae toda la agenda y ahora hay que reconstruir toda la agenda sin saber cuándo termina aquello, qué es lo que nos viene por delante, cómo va a impactar esta crisis en todo esto. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Formarnos. Durante todo el tiempo de encierro estuvimos formando y trabajando. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas organizaciones empezaron a darse cuenta de que sus equipos estaban atravesando un problema y muy gordo porque de pronto se habían quedado todos en casa, no sabían cómo operativizar ese trabajo en remoto. Entonces nosotros empezamos a formarnos y a no solo formarnos. O sea, había muchas cosas que ya teníamos en la recámara, pero en una situación así hay que agudizar el ingenio y empezar a trabajar. Entonces empezamos a llenar la agenda de nuevo, pero con nuevos contenidos, con nuevas cosas que permitían dar respuesta a la respuesta en ese momento. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que tuvimos, y al estar en pareja y poderlo compartir y estar en el mismo espacio físico, no estar deslocalizados, sino que estábamos viviendo en la misma casa, nos permitió tener muchas conversaciones que nos permitió ser muy flexibles y dar respuesta. Entonces, eso para nosotros fue estratégico. Otra de las cosas estratégicas es que en pareja tienes que ser no solo flexible, sino adaptarte al cambio lo más rápido posible, tienes que ser muy ágil en la respuesta y tienes también que saber mantener muchas conversaciones de profundidad para que tus conversaciones no sean de trabajo, sino cómo estamos como pareja profesional y cómo todo eso tiene que encajarse. Entonces, para nosotros es muy necesario que la conversación no solo sea una conversación de trabajo, de cuáles son objetivos, hacia dónde vamos, qué podemos hacer mejor, tal cual, cómo me ves tú como profesional, cómo te veo yo, de qué manera nos podemos retroalimentar. También es verdad que somos muy amigos. O sea, el hecho de que nos entendemos súper bien, tenemos códigos que podríamos decir, madre mía, es que estos parece que se conocen de toda la vida, ¿no? Es verdad que llevamos ya un recorrido, pero muchas veces es el entender lo que el otro está pensando, a veces no lo tiene ni que decir. Pum, automáticamente decir, ¿estás pensando en esto? ¿Se te ha ocurrido esto? ¿Te lo planteas así? Oye, ¿cómo le damos una vuelta en este sentido? Entonces, el entendernos muy bien y el hablar mucho, para nosotros comunicarnos es esencial. ¿Y cómo abordáis un tema en el que cada uno de los dos estáis en un extremo? ¿Cómo llegáis a un punto intermedio? Bueno, realmente a lo mejor puede ser
más conversación, ¿no? Sí, o sea, es yo me callo y te escucho, tú te callas y me escuchas y vemos a ver cuáles son los motivos que realmente te llevan a pensar de esa manera. Sí que es verdad que no hemos tenido nunca planteamientos excesivamente diferentes. Hemos tenido visiones distintas, por supuesto, y además creo que eso nos enriquece. Es más, nos pedimos mucha opinión. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo harías? Oye, pues a ti se te da mejor esto. ¿Te importa echarme una mano en este tema? O sea, en ese sentido nos apoyamos mucho. Somos un equipo muy perfecto en ese sentido porque nos complementamos muy bien. Luego tenemos nuestras discusiones, por supuesto, bienvenidas sean, que son necesarias, pero por lo que tú dices, ¿no? En los puntos de vista diferentes, los encajes y que luego, bueno, hay una serie de temas satélites que forman parte de tu vida personal, pero que están ahí. Y que hay veces que, pues yo qué sé, pues pueden ser circunstancias de que haya algún niño que tenga alguna necesidad más concreta o que haya... Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? Pues además yo es que lo elijo porque me gusta, porque me parece yo la parte más doméstica la elijo yo. O sea, es un tema que yo asumo esa responsabilidad. Con lo cual, él en ese área se puede descargar más y puede dedicarlo a otros esfuerzos más interesantes. Como ya van siendo cada vez más mayores y nos van necesitando menos, pues fenomenal. Vamos abriendo mucho más, las agendas están mucho más libres, pero eso ha sido un elemento importante de equilibrio para emprender en pareja. Y es dónde van a estar los equilibrios para que la familia esté atendida. Entonces, para mí la maternidad fue determinante para cómo yo iba a enfocar mi proyecto. Y yo quería ser madre de mis hijos, yo no quería tenerlos para que los cuidasen otros. Entonces, para mí eso fue muy importante. Yo necesitaba gestionar muy bien mis tiempos y mi agenda para que mis hijos contasen conmigo todos los días. Tú comentaste una vez que a la hora de contratar talento, prefieres contratar mujeres y si son madres, mejor todavía. Sí. ¿Por? Pues porque para mí ser madre me parece que es un elemento diferencial. Creo que desarrollamos una empatía, una atención a las necesidades del equipo. Creo que pueden ser muy grandes líderes de equipo, pero porque creo que, no es que lo crea, se producen cambios reales en el cerebro de la mujer. Creo que hay mucha más atención a la persona y sin perder de vista el resultado. Entonces, me parece que la mujer líder, y si es madre, por supuesto, mejor, creo que desarrolla unas competencias y unas capacidades y una gestión de equipos y una toma de decisiones y una respuesta a la improvisación y una gestión de recursos y un montón de cosas que uno que no es madre o padre no lo desarrolla igual. Al menos en mi perspectiva. Yo contrasto muchas veces con parte de mi equipo que muchas de ellas no son madres ni quieren serlo y me parece fenomenal, pero la cuestión está en que yo veo que hay diferencias, son maravillosas profesionales y seguiré contando con ellas siempre, pero creo que hay diferencias entre las que son madres y las que no. Pero por una cuestión de que aprendes quizás a ser... o sea, hay una generosidad que la propia maternidad es así, es un gesto de generosidad de traer a una persona al mundo y de sacrificar muchas cosas que cuando no se ha vivido o cuando no se ha tenido la experiencia, creo que no suma a la riqueza que puede aportar a un equipo cuando hay una persona que ha vivido una experiencia de maternidad. Al menos es mi percepción. Y me mantengo en ella. O sea, que me la pueden rebatir y me parece fenomenal, pero yo me mantengo en ella porque lo siento así, porque lo he vivido así y porque a mí ser madre me ha hecho mejor. O sea, yo a mis hijos, si algo les tengo que dar, es las gracias, primero, por ser madre de esas 3 maravillosas personas y segundo, por ser hoy la mujer que soy, que en gran parte es gracias a ellos. Una mujer que es madre o un padre que es padre, es decir, que ejerce como tal, está permanentemente sometido a un máster de desarrollo personal, contrastándose continuamente con las 3 personalidades, por ejemplo, que tengo yo, que son totalmente diferentes unos de otros, y tú estás permanentemente en proceso de aprendizaje. A diario. Eso es un máster impagable. Eso es un máster impagable. Si tú te lo planteas desde qué me está generando a mí esta relación con mi hijo en este momento, ¿no? ¿Cuántas cosas estoy descubriendo? ¿Qué cosas me está permitiendo descubrir, entender, crear? Cómo a veces también sus propias necesidades responden o las puedo responder yo desde mi ámbito profesional. O sea, es todo un espacio de crecimiento. Impresionante, además.
impresionante e impagable, ¿eh? O sea, yo no podría ponerle precio a ese máster, aparte del máster en paciencia que cursan todos los padres que tienen hijos, Por las ¿no? buenas o por las malas. Exacto, ¿no? O sea, el máster en paciencia que además no termina nunca, ¿eh? O sea, que tú vas a seguir estando en el máster en paciencia toda la vida. A ver, Pero es te verdad tocó. que te cultiva. O sea, ser padre te cultiva. Absolutamente, ¿no? Igual que ser un responsable o líder de un equipo. Si tú te lo planteas como realmente un espacio de crecimiento, puede ser tremendamente motivador ser líder. O sea, yo lo que pasa es que creo que no lo vemos así. Lo vemos siempre con la técnica del boli rojo y creo que es mucho más enriquecedor dar un paso al frente, hacerte cargo de un equipo, descubrir quiénes son y cómo tú estás respecto a ellos y respecto a lo que se necesita y respecto a lo que se espera. Entonces, yo las personas que van desmotivadas en su trabajo lo puedo entender, pero creo que es que no hemos aprendido a ver el trasfondo que puede tener el estar con otros. ¿Sí? Yo al menos lo veo así. Esa es mi forma de verla. Igual soy un poco rara, ¿eh? ¿Es tu opinión? Es mi opinión, sí, sí. En el crecimiento de un emprendedor o emprendedora, ¿qué dificultad ves en la mujer al emprender versus el hombre en la generación actual? Pues mira, yo sinceramente no veo grandes dificultades. O sea, yo creo que si tú tienes un proyecto claro, si tú tienes determinación para trabajar, si tienes también tienes claro que la vida te va a sorprender muchas veces y que yendo con tu mejor versión vas a conseguir muy buenos resultados, no creo que haya una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Sí que es cierto que cuando yo empecé a emprender, yo era muy joven, tenía 24, 25, sí, 24, 25. ¿Por qué tomaste el camino de emprender en vez de trabajar para otro? Porque yo me di cuenta que yo no quería jefes. Yo trabajé por cuenta ajena y yo me di cuenta que para mí trabajar con jefes no era mi modelo ideal y que además, si yo quería tener un modelo de familia donde yo estuviese presente, trabajar para otros no era viable. Entonces, sí, porque va a ser imposición de un sí, horario, de unas condiciones claro, yo sabía querías cuándo adaptar a ti. entraba, pero no cuándo salía, ¿no? Entonces, para mí eso era muy, muy importante. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a emprender y a ir desarrollando poco a poco mi proyecto fue el hecho de tener claras mis prioridades. Es decir, mi familia era una prioridad y además inamovible. Y en torno a ello se fue generando todo lo demás. Y el proyecto fue pasando por diferentes etapas, sí, porque cuando yo tenía menos disponibilidad de tiempo había una actividad más medida y cuando yo he ido ganando en disponibilidad de tiempo el proyecto ha ido creciendo. Ahora, volvería a hacerlo exactamente igual. Me siento muy orgullosa de haber hecho lo que he hecho y de estar llegando poco a poco a donde estoy. Pero sobre todo porque el propósito con el que yo me lo planteé desde el inicio, que era intentar ayudar a que las personas viviesen un poquito más felices, yo creo que lo consigo. O al menos yo voy viendo que las personas que se acercan a nuestras formaciones, a nuestros procesos de crecimiento, a nuestras herramientas, encuentran siempre un espacio en el cual salir removidos y salir habiendo crecido un poquito. Entonces, eso para mí creo que es el principal legado y lo que le da sentido a todo, ¿no? El saber que nuestro proyecto está al servicio de dejar una huella positiva en la vida de las personas. En este caso, ahora mismo estamos ya introduciendo el ámbito de la tecnología porque entendemos que es necesario empezar a innovar en ese sentido y la tecnología tiene que estar a nuestro servicio también, no nosotros al suyo. Entonces, ese equilibrio al final lo que va haciendo es como que va superando ciertas metas, ciertos retos, ciertos desafíos que hacen también que te sientas muy motivado respecto a lo que estás haciendo y a cómo lo estás haciendo. En Talentia, ¿cómo ayudáis a empresarios, empresas, formadores, Pues talento? Mira, para nosotros porque tenéis un montón de ramas. Sí. Entonces, ¿cómo se define cómo se define tu empresa? Porque luego también dentro de la empresa tienes muchas unidades de negocio. ¿Cómo se define la empresa y a quién ayudáis? Pues mira, para nosotros yo creo que una palabra que nos define mucho es la de facilitador. O sea, somos facilitadores del desarrollo de las personas independientemente de la organización o institución en la que estén. Nosotros trabajamos con multinacionales, con empresas, con pymes, trabajamos con cualquier tipo de organización educativa, con claustros, con equipos directivos,
con cualquier sector, con instituciones religiosas también hemos trabajado. Entonces, ¿todas las personas tienen necesidad de desarrollarse? Sí. ¿Todas las personas tienen la necesidad de pararse para reflexionar, tomar distancia, analizar cosas que a lo mejor hasta el momento no había tenido la necesidad de hacerlo? Sí. Entonces, nuestras intervenciones, que pueden ser formaciones, pueden ser procesos de coaching tanto grupales como individuales, pueden ser intervenciones con herramientas para ayudar a que a través de la herramienta extraer informes que te permitan descubrir o detectar una serie de competencias o de capacidades o de talentos. Puede ser formación outdoor, donde también en el ámbito de la naturaleza desarrollamos programas competenciales para el desarrollo de competencias específicas. O sea, nuestras intervenciones están muy relacionadas con el conectarnos con la persona, escucharla, descubrir sus necesidades y diseñar sus programas a medida, porque no todas las organizaciones tienen los mismos objetivos ni las mismas necesidades. Entonces, en nuestro caso no son productos estandarizados sin más, sino en función de lo que tú estás necesitando, nosotros lo vamos a desarrollar. Eso al menos en el ámbito de la formación y del coaching. Y luego las herramientas que tenemos, pues es ir afinándolas en función del perfil, ¿no? Porque llegamos incluso a trabajar con discapacidad con algunas de las herramientas para poder trabajar también con ellos la discapacidad leve a nivel mental, a nivel cognitivo, y también discapacidad física, cuando son personas que de cintura hacia abajo pueden trabajar con realidad virtual o pueden trabajar con herramientas que les ayuden a desarrollar. Entonces, para nosotros es muy importante la mirada del observador entrenado y el feedback que se le da a esas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo qué sé, ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con un... Yo te iba a preguntar, por ejemplo, un caso de si tú un problema que tiene una empresa, ¿cómo entra Talentia y lo aborda y el resultado? Pues mira, a nosotros nos llega un equipo de una entidad y nos dicen que tienen una problemática importante, que es que hay un equipo que tiene que trabajar de manera conjunta, pero que debido a un conflicto personal, pues aquello no resuelve y no acaban de conseguir que el equipo tenga una cierta fluidez. Es más, están paralizando muchos procesos, muchas situaciones porque no se hablan, porque no se miran, porque hay una tensión en el ambiente bastante grande y demás. Hablamos de una empresa grande que esa Hablamos de una organización y administración pública. Vale. Donde la opción de despedir no existe o no era tan fácil. O solucionas, ¿vale? O solucionas. Exacto. Claro, cuando esta organización llega a nosotros lo que le planteamos es una de las actividades que más impacto tiene por lo inmersiva que es y por el efecto experiencial que tiene, que al final nosotros aprendemos gracias a la emoción y a la generación de estados emocionales que nos permiten, digamos que fijar mejor el aprendizaje. Entonces nosotros le recomendamos una de nuestras herramientas que se llama CIFE, ¿no? Centro Internacional de Formación Experiencial. Es una experiencia inmersiva. Bueno, tú la conoces. Lo he vivido y es increíble. Tú la conoces y precisamente tú podrás mejor que nadie explicar qué es un CIFE, ¿no? Es muy difícil de explicar hasta que no se vive. Pero sí que es verdad que estas personas empiezan y en todos los retos que tienen que abordar, que es un tema de liderazgo y gestión de equipos, lo que ellos van a entrenar, en todos los retos que ellos tienen que abordar al inicio, empiezan a hacerlo muy mal, con muy malos resultados, precisamente porque están actuando como actúan en el día a día. Resulta que hay un momento en el cual pues hay un momento de cansancio físico, porque nuestros retos son físicos y también son a nivel mental y a nivel cognitivo, son retadores, nunca mejor dicho. Y entonces hay un momento en el que el cansancio físico, digamos que deja un poco fuera de combate a una de las personas del equipo. Y precisamente la persona que tiene en ese momento el conflicto más gordo con ella es la que se acerca, es la que le dice: tú eres de mi equipo, tú vas a subir conmigo, vamos a llegar juntos y esto lo vamos a ganar. Y tira de esa persona y ahí es donde se produce un quiebre. Es decir, se rompen muchas barreras, muchas cosas no dichas, hay una conversación muy profunda, porque nosotros en esas formaciones, aparte de hacer los retos, lo que tenemos es un momento, varios momentos y además de mucho calado, que son los momentos de feedback. O sea, donde el observador que está viendo a ese equipo, cada equipo lleva a su observador, el observador que está viendo a ese equipo lo que hace es llevar y poner encima de la mesa qué situaciones son las que se han estado dando, tanto en positivo como en negativo, ¿vale? En este caso se pone sobre la mesa ese conflicto y esa situación que ha surgido de ayuda, de apoyo, de cómo eso les había ayudado a remontar hasta el punto de que acabaron ganando la competición. O sea, ellos pasaron de ser un equipo totalmente disfuncional a un equipo totalmente funcional. ¿Cómo eso
el observador también tiene la misión de cuestionar y de intentar llevar esto que está pasando aquí, que podría considerarse laboratorio, llevarlo a tu vida. Es decir, cómo esto está o cómo puedes extrapolarlo a tu día a día. Claro, cuando ellos empiezan a entrar en esta profundidad, lógicamente hay peticiones de perdón, hay un revulsivo. O sea, aquello fue un antes y un después, fue un punto de inflexión clarísimo en ese equipo. A día de hoy es un equipo funcional, un equipo que trabaja, un equipo que funciona, un equipo que dialoga, un equipo que ha conseguido superar un lastre que llevaba 4 años instalado ese conflicto durante mucho tiempo y además cada vez ahondando más. Tú sabes que si un conflicto no se resuelve, ese conflicto cada vez se hace más grande. Aunque no hablemos de él, ¿vale? Pero ese conflicto cada vez se hace más grande. Pues esto fue un punto de inflexión del cual yo creo que todo el equipo se siente muy orgulloso y los primeros que se sienten orgullosos son ellos mismos, los que consiguieron darle la vuelta a una situación que les estaba haciendo estar en un momento insostenible, ¿no? Y creo que muchas veces los equipos no son conscientes de que a veces haciendo muy poquito pueden llegar a hacer grandes cosas y pueden llegar a superar situaciones y momentos de roce o situaciones o momentos de conflicto, que fue una cosita así de pequeña, pero como no lo supimos abordar, aquello se fue cada vez a más. Y eso nos puede llevar a que nuestra organización se vaya al traste. Un equipo que no funciona es un equipo que no va a ser productivo, no va a rendir, no va a generar ideas, no va a tener reuniones productivas en las cuales hablar de lo que realmente nos está interesando, no vamos a poner los contrapuntos necesarios para que aquello evolucione mejor. Entonces, es imprescindible. Entonces, nuestra ayuda y nuestro foco está precisamente en trabajar toda esa parte humana que ni el sistema educativo ha trabajado, ni las empresas a veces trabajan, ahora cada vez más sí, pero sigue faltando a veces poner el foco en ese tipo de situaciones, ¿no? Y para nosotros esa es nuestra principal contribución. Intentar que las personas salgan de nuestros programas mucho más reforzadas, que hayan crecido, que hayan aprendido sobre quiénes son y qué están haciendo y que a partir de ahí puedan pues sentirse cada vez más capaces, más satisfechos y con la posibilidad también de irradiar eso que ellos han conseguido desarrollar. Entonces, desde programas de liderazgo hasta mejoras en temas de comunicación, pasando por temas de motivación, pasando por... Es que tocamos muchísimas áreas, todas vinculadas al desarrollo competencial y al desarrollo de la persona en las organizaciones. En ese trabajo, ¿trabajáis sobre roles? Los famosos roles de Belvin. ¿Podrías contarnos un poco sobre con los roles de Belvin, sí. ¿Cuál es cada uno? ¿Cómo? Pues mira, los roles de Belvin son 9, ¿no? Belvin fue, bueno, sigue siendo, porque todavía está vivo, tendrá muchísimos años. Tendrá muchísimos años, pero este señor sigue y es una metodología apoyada además en una base científica importante en la cual se definen 9 grandes roles. Esos grandes roles están agrupados en triadas, es decir, hay triadas de acción, personas más orientadas al hacer, personas más orientadas a la relación y personas más orientadas a la creación de ideas, ¿vale? Lo que dice Belvin es que si nosotros queremos generar un equipo de alto rendimiento, lo que tenemos que conseguir es aunar esos 9 tipos de roles en nuestros equipos. ¿Eso significa que tenga que haber 9 personas? No. Eso significa que los roles deben estar presentes. Tú, por ejemplo, puedes estar desarrollando 3 roles y yo puedo estar desarrollando otros 3 y otra persona que contratemos se deben complementar. Exacto. El objetivo es la complementariedad, que nosotros podamos complementarnos unos a otros. Claro, tú vas a puntuar en unos roles mucho más elevados que yo y yo voy a puntuar en otros roles más elevados que tú. Pero también se puede dar el caso de que a lo mejor tú tiendes a contratar a personas que son iguales que tú. Probablemente si yo contrato a personas que son iguales que yo, es muy difícil que nos compensemos en los roles. Entonces, ¿desde dónde viene el origen del buen funcionamiento del equipo, de la selección? Entonces, para nosotros en Neoceca y Talentia lo que hacemos es, primero, pasar un test de Belvin a las personas que consideramos que son candidatos buenos para incorporarse a la empresa y ver cuál es su perfil predominante, cuáles son sus roles predominantes, en qué es bueno. Entonces, en base a esos roles también tomamos nuestras decisiones a la hora de seleccionar. Entonces, estos roles lo que nos permiten es tener mucha más capacidad para poder identificar qué tipo de roles estamos necesitando para los proyectos en los que vamos a abordar, porque a lo mejor tú imagínate que yo voy a abordar un proyecto de discapacidad, pues igual necesito un perfil especialista, pero además necesito un perfil creativo. O sea, ambos son de cabeza, es decir, ambos están en esa tríada de cabeza, pero es que necesito a alguien creativo para que le dé una vuelta a una determinada herramienta o a un determinado proyecto, es decir, para que genere nuevas ideas, pero a su vez necesito a alguien que tenga conocimientos muy específicos de discapacidad
para que pueda hacer un buen match entre las ideas y el conocimiento real de lo que puede ser realmente aplicado. Pero es que igual también estoy necesitando a una persona que sea buscadora o investigadora de recursos para poder contactar con el máximo de organizaciones, para poder buscar el máximo de recursos, incluso también a nivel económico, a qué ayudas podemos acceder o cómo podemos ir a este proyecto, a este otro, e ir engranando bien cuál es el proyecto, o sea, cómo podemos hacer el mejor equipo para ese proyecto. Los roles de Belvin, desde mi perspectiva, creo que es una de las mejores técnicas para el equilibrado de todo, de lo que sería un equipo, para fomentar esa complementariedad. Y a nosotros, desde luego, como organización, nos funciona, nos va muy bien y además creo que cuando lo aplicamos y lo enseñamos a otras organizaciones y lo aplican, desde luego el resultado es muy, muy interesante. Pero por lo que te digo, porque al final no caemos en contratar a personas porque sean iguales que nosotros, sino que contratamos a personas porque sean lo que realmente estamos necesitando para los equipos que en ese momento o para los proyectos que en ese momento tenemos por delante. Y como luego también eso favorece la propia complementariedad dentro del equipo, también porque nosotros le ponemos mucho foco a trabajar con el equipo, a tener nuestros momentos para cuidarnos como equipo, para desarrollarnos como equipo y porque al final para Neoceca y Talentia el equipo es la esencia de la organización. Sin equipo no somos nada. Ya podemos tener todas las herramientas que queramos, pero queremos ser el mejor equipo y por eso utilizamos esta metodología de base para nuestra toma de decisiones a la hora de trabajar de manera conjunta. Macarena, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir? Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo he estado muy a gusto, la verdad que ha sido muy interesante. Yo también. Si quisiera añadir algo, simplemente sería que cada persona que decida iniciar un proyecto o decida vincularse a un proyecto de otros, simplemente que piense si eso conecta o no con su propósito de vida, porque eso es lo que le va a hacer ser feliz y ser mucho mejor profesional. Así que esa es mi invitación. Conecta esto que estoy haciendo con mi propósito vital. Y si es así, adelante. Y si no es así, pues simplemente buscar otro lugar donde sí que te puedas desarrollar como lo que realmente quieres, eres y has venido a dar a este mundo. Pues Macarena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo.